Este hombre de aquí ha corrido 250 kilómetros por el desierto del Sahara, 160 kilómetros en 24 horas sin entrenar, consiguió hacer 4.03 dominadas en 24 horas y superó 3 semanas del infierno de los Navy SEALs en un solo año. Es el ejemplo más exagerado que hay de disciplina y trabajo duro. Así que hoy vamos a mirar su método y vamos a ver si es compatible con la ciencia, para que al final de este video puedas tener disciplina infinita. Vamos a empezar. David Goggins no tuvo la mejor infancia del mundo. Llegó a pesar 135 kilos trabajando como fumigador. Y un día se miró al espejo y decidió que esto debía cambiar. Así nació su primer Accountability Mirror. Escribió en un post-it todas sus metas y verdades incómodas en ese espejo. Cada día se obligaría a confrontar su realidad, con esa técnica. Se puso a estudiar y a entrenar sin piedad hasta perder más de 45 kilos en 3 meses, logrando entrar en los Navy SEALs. Su entrenamiento fue tan feroz que completó la semana del infierno de los Navy SEALs en 3 ocasiones. No le bastaba una, sino que lo hizo 3 veces, algo que obviamente nadie nunca antes había hecho. Después, para honrar a sus compañeros caídos, corrió un ultramaratón de 100,000 sin preparación previa. Terminó con los huesos de los pies rotos y los riñones al borde del colapso. Pero acabó la carrera. En su libro cuenta cómo de joven pegaba notas alrededor de ese espejo, con cada una de sus inseguridades y con cada uno de sus objetivos diarios. Cada noche revisaba ese espejo para rendir cuentas consigo mismo y para ¿hice lo que me prometí? Su meta era responder de forma totalmente sincera, ya fuera un sí o un no. Y según él, esa honestidad tan fuerte y ese seguimiento tan preciso le volvió más fuerte. Muy bien, David Goggins, lo has hecho de maravilla, pero ¿hasta qué punto lo que dices tú es cierto? ¿O hasta qué punto estás totalmente loco? En una universidad de EEUU se hizo un experimento con más de 250 personas. Cada una de esas personas anotó sus metas e informó de sus progres regularmente a alguien. Después se seleccionaron a otras 250 personas que fluyeron de manera totalmente libre. La gráfica del estudio lo explica todo. Los hombres que traquearon sus objetivos consiguieron más que los hombres que no traquearon sus objetivos. Si eres medianamente inteligente y tienes más de 2 neuronas recorriendo tu cerebro, puedes extraer un consejo de aquí. Perfecto, porque vamos a ver el segundo principio de David Goggins. Un momento, que sepas que me siento súper orgulloso de decirte que he escrito un libro que precisamente trata todos estos temas de los que estoy hablando en este libro y muchos más. Es un libro especial, específicamente diseñado para que desmontes una a una todas tus creencias y para que consigas absolutamente todo lo que tú quieras. Le puedes echar un vistazo tú mismo en la página web que está en mi primera línea de la descripción y en el comentario fijado. Vale, échale un vistazo y si quieres lo pillas y si no, pues no. También te recomiendo que te leas el libro de David Goggins que se llama Can't Hurt Me, que te lo he dejado en la descripción. Dicho esto, te dejo disfrutar con el vídeo. Y ya después miras todos los enlaces. Chao, David Goggins está rematadamente loco y cree que la mente se endurece sufriendo. Al igual que se forman callos en tus manos cuando trabajas y por tanto se vuelven más duras, tu mente también se vuelve más dura cuando sufres. Según este hombre, en palabras textuales de Goggins, la razón por la que debes esforzarte más cuando más ganas tienes de rendirte es porque eso te ayuda a encallecer la mente. Los desafíos físicos fortalecen mi mente para estar listo para lo que la vida pueda lanzar. En sus libros cuenta que tras pasar por abusos, discriminación, durísimo entrenamiento de los Navy SEALs, empezó a programar el sufrimiento en su rutina diaria. Si llovía, él salía a correr. Si hacía 45 grados, él salía a correr por el desierto y sin agua. Si su cuerpo pedía sofá, él se lanzaba a una piscina de agua helada. Si le entraban ganas de comerse unos Doritos, se hacía 300 flexiones en ayuno. Hacía constantemente todo lo posible por sufrir lo máximo posible. En psicología existe el concepto de inoculación del estrés, propuesto por un psicólogo llamado Donald Meichenbaum en los años 80 y confirmado por estudios posteriores. La idea es análoga a una vacuna. Exponer al individuo a estrés moderado y controlable puede aumentar su resistencia a futuros estreses más intensos. Un artículo de Frontiers in Psychology, por ejemplo, halló que atletas de fondo tenían un umbral de dolor más alto y percibían menos intensidad de dolor que la gente que no era atleta,
posiblemente porque ya se han habituado a la incomodidad física de sus entrenamientos, y por tanto, todo lo que no sea el sufrimiento extremo de correr 100 kilómetros les parece un paseo. Así que, este principio de David Goggins de endurecer la mente funciona, pero hasta cierto punto, un poco de estrés mejora el rendimiento. Demasiado estrés lo empeora, y mucho estrés crónico o traumas incontrolables no fortalecen absolutamente nada. Más bien, quiebran la mente provocando trastornos de ansiedad, depresión o estrés postraumático que no son buenos. Es más, yo personalmente prefiero construir mi disciplina y mi concentración desde el mindfulness a construirla desde el sufrimiento. Si sientes curiosidad por saber cómo se hace esto, tengo un video maravilloso en el que hablo de ello. Pero luego lo miras en Quédate ahora, porque vienen cosas interesantes. Como ya habrás deducido, David Goggins ama el sufrimiento. Lo ama tanto que lo abraza. Goggins insiste en que tenemos que embrace the suck, una expresión cruda que significa aceptar y abrazar lo mucho que algo duele. En sus propias palabras, si no duele, no nos interesa hacerlo. Cuanto más incómoda o horrible era una tarea para él, más se lanzaba a por ella. Por ejemplo, en su libro Never Finish cuenta que cada mañana buscaba mentalmente qué era lo más duro o desagradable que tenía por delante y lo convertía en su prioridad. Lo hacía en la prim cosa del día. Esto lo hacía con el objetivo de entrenar su mente para estar cómoda en situaciones incómodas. Además decía que embrace the suck no es amar el dolor por masoquismo, sino utilizarlo a tu favor. Si llueve en tu maratón, sonríe bajo la lluvia. Si la vida te lanza un contratiempo, esto se va a poner interesante, en lugar de quejarte y llorar como un niñito. De verdad que, cuanto más leo de este hombre, más increíble me parece. Pero en realidad puede cambiar tanto el rendimiento simplemente cambiando la actitud hacia el sufrimiento. Un estudio muy curioso publicado en Psychological Science en 2018 encontró que al decirles a las personas que los síntomas de estrés realmente les ayudaban a rendir mejor. Estas personas no solo mejoraron objetivamente en pruebas difíciles, sino que incluso mostraron respuestas fisiológicas en el cuerpo mucho más sanas al estrés si habían creído en la afirmación de los investigadores. Esto es un poco por el efecto placebo y un poco por algo que se llama mindset del estrés. Si crees que lo duro te beneficia, es más probable que te beneficie de verdad. Abrazar el sufrimiento encaja en esta categoría de reencuadre cognitivo. Unos psicólogos llamados Kathleen Woolley y Ayelet Fishbach lo demostraron directamente. Pidieron a alumnos de improvisación teatral que buscaran sentirse incómodos a propósito durante una actividad. El resultado fue que estos mismos alumnos persistieron un 20% más que sus compañeros en todos los ejercicios. Goggins literalmente dominó este principio neurológico en Hell Week. En la semana del infierno de los Navy SEALs, mientras la mayoría sucumbía a la miseria, él disfrutaba mentalmente. Cuenta que durante castigos bajo el frío extremo y el barro, empezaba a reírse de lo absurdo del sufrimiento, incluso a cantar canciones militares, desconcertando completamente a sus instructores. Aún así, hay que tener en cuenta que Goggins está un poco pinzao, y que no todos podemos hacerlo a su nivel. Hay dolores, por ejemplo, lesiones serias, traumas o cualquier tipo de sufrimiento extremo que no te conviene normalizar. Pero como principio general, la capacidad de aceptar la incomodidad sin rendirse es un pilar de la disciplina. Este principio suena un poco extremo. Bueno, como todo lo que hace David Goggins, literalmente significa quitarle el alma a alguien en una competencia, mostrando tanta excelencia y resistencia que lo deja sin respuesta, sin ganas de seguir peleando. Goggins descubrió esta táctica durante el entrenamiento de los Navy SEALs. Él era un recluta relativamente pequeño, con sobrepeso. Muchos instructores pensaban que no aguantaría. Lo pusieron a prueba con especial dureza, intentando quebrarlo con castigos extra. En lugar de ceder, Goggins decidió doblegar al que quería doblegarlo. Decidió llevarse su alma. Si le gritaban que corriera más rápido hasta reventar, él corría aún más rápido de lo que le decían con una sonrisa desafiante. Si esperaban verlo hundido, él se mostraba entero. Cuando tu acosador cree que estás a punto de rendirte, redobla el esfuerzo y demuéstrale que eres mucho más duro de lo que piensa. En sus propias palabras, él mismo cuenta que en un momento de la Hell Week aprovechó un descanso para comer unas galletas sal enfrente del instructor que más lo acosaba. Cuenta que lo miró a los ojos con calma
y le ves, puedo con todo lo que me mandes hacer. Básicamente, este es el núcleo de llevarte su alma, usar la excelencia y la perseverancia para ganar incluso a quien quería verte caer, o para silenciar las dudas de quien no creía en ti. Callarle la boca a todo el mundo, en palabras más simples. Pero este tipo de pensamiento, según la ciencia, ¿es rentable o no? Desde el punto de vista científico, este principio podría relacionarse con la psicología social de la competencia y la motivación vicaria. Cuando Goggins supera las expectativas de quien quería su fracaso, en cierto modo, rompe el esquema mental de esa persona. Estudios en deportes competitivos muestran que el rendimiento de un atleta no depende solo de su fuerza física, sino también de la percepción de las fuerzas del oponente. Por ejemplo, en ciclismo de pista se ha visto que si un competidor ve que el rival acelera en el tramo final y se ve fuerte su propio cerebro, puede generar una sensación de fatiga mayor, llevándolo a rendirse antes de tiempo. Por otro lado, si el ciclista cree que el rival está tan cansado como él aguantará, demostrar fortaleza cuando el otro espera debilidad puede desmoralizar. Esto tiene sentido evolutivo. Cuando éramos monos y peleábamos, si veías que tu oponente está perfectamente y tú estás reventado, tus instintos te decían que te retiraras para aumentar tus probabilidades de supervivencia, tener hijos, repartir tus genes y prosperar la especie. En vez de morir joven por ser inútil y meterte con alguien más fuerte que tú, pero cuidado, porque esta práctica tiene el lado oscuro. Demostrar que los demás se equivocan o ganar a toda costa comparándote con los demás puede ser un combustible poderoso. Pero es motivación extrínseca. La ciencia de la motivación distingue entre dos tipos de motivación: intri, hacer algo por satisfacción personal o por el simple hecho de hacerlo, o extrínseca, es decir, hacer algo por castigos o por reconocimiento o recompensas externas. El principio de llevarte el alma de alguien se apoya demasiado en la motivación extrínseca. Tu propulsor o tu motivación es callar bocas. Esto funciona porque la motivación es motivación y te impulsará a conseguir tus objetivos, pero igual te impulsa a conseguir objetivos que realmente no quieres. Además, se ha comprobado que la motivación intrínseca, hacer algo por el simple placer que te produce hacerlo, es mucho más estable que la extrínseca.